por ejemplo, en este caso yo voy a tener una multiplicación, ¿sí? Vamos a tener una integral que resolver. Y lo primero que tenemos es que tenemos dos elementos, ¿no? Vamos a tener 5 por x al cuadrado por seno de x al cubo menos pi. Parece bastante lógica la cuenta. Vamos a tratar de aplicar algunas propiedades. Yo las voy a ir aplicando acá, las propiedades en negro, ¿sí? o en verde, según lo que ustedes prefieran. Vamos a ver. Primero que yo tengo una expresión que tiene x, ¿sí? Que es todo esto. Y tengo una constante que es el 5, que está multiplicando. O sea, la expresión que tengo acá es una constante por una función, ¿sí? Si ustedes, vamos a ir desmenuzando la fórmula, ¿sí? Desde aplicando las propiedades que ya conocemos o que tenemos en el tintero. Entonces, por ejemplo, en casos como este, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener en cuenta, por ejemplo, sería lo siguiente. Si yo tengo una constante que está multiplicando por una función, puedo sacar esa constante afuera y dejar la función tal cual, ¿sí? Entonces, en este caso, esta expresión pasaría a ser con el 5 por fuera y acá tengo un x al cuadrado por seno de x al cubo menos pi. Lo segundo que me tengo que preguntar es si esto lo puedo leer directamente de una tabla. O sea, si la integral que tengo la puedo encontrar así de una en una tabla, no tengo que seguir pensando. Directamente tengo que reemplazar lo que la tabla me diga y ya está. El problema se termina ahí. ¿Está bien? Pero obviamente que no va a ser, no tiene gracia que hagamos eso en un examen. También la idea es que pensemos un poquito más. Entonces, vamos a tratar en la medida de lo posible de ver qué se puede hacer con esto. Como esto no ocurre, vamos a tratar que usar alguna, ya no podemos aplicar más propiedades porque si bien hay una multiplicación, en integrales no tenemos una propiedad que sea de multiplicación de dos funciones, con lo cual ahí sí tenemos que recurrir a las técnicas de, por ejemplo, partes o sustitución, que son las que vimos recién. Entonces vamos a tener que recurrir a otra cosa. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si se puede hacer sustitución. Esta es la más fácil de las dos técnicas, ¿eh? Hay varias más, pero por ejemplo, sustitución hay varios tips. Primero es que hay una composición, ¿sí? Probablemente muchas veces, no siempre, pero muchas veces si hay una composición es probable que haya o que funcione sustitución. Si eso no es así, se puede pasar a partes. Entonces, por ejemplo, hay una composición porque yo veo a simple vista que x al cubo menos pi aparece compuesta dentro del seno, ¿sí? Entonces yo tengo las dos capas de mi problema, digamos, expresado. Entonces voy a tener, por ejemplo, voy a probar, si yo, con la gracia de sustitución es que yo saque, ¿sí? La expresión con la letra o la variable original que es incómodo, que no me sirve, y la pase a algo que sí sea más cómodo para trabajar. ¿Está bien? Entonces voy a elegir, por ejemplo, en este caso u, que me queda x al cubo menos pi, ¿sí? Que es lo que quiero sustituir, y voy a hacer la derivada, ¿sí? Y esto me queda como 3x al cuadrado por diferencial de x, ¿sí? Acuérdense que en una sustitución ustedes tienen que sustituir la parte que quieran sustituir, pero a su vez tienen que sustituir el diferencial de x, ¿sí? Porque eso también es como parte del combo, no es algo que yo puedo sacar de mi cuenta. Entonces lo que voy a hacer acá, por ejemplo en este caso, es despejo el diferencial de x, ¿sí? Como está multiplicando, tengo que pasar el resto o el combo de las cuentas dividiendo. Entonces voy a tener diferencial de x, que esto me queda como diferencial de u sobre 3x al cuadrado. ¿Está bien? Y ahora lo que voy a hacer es reemplazo en la expresión eso que puse y me fijo si funcionó o no. Esto básicamente es un tema de probar qué funciona y qué no, ¿sí? Esto es, ya les digo, no es una ciencia exacta, sino que es más arte que ciencia. Es decir, hay que ver si lo que yo propuse como solución está bueno o no. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta si funciona? Lo que voy a hacer es reemplazarlo en mi integral. La parte original la voy a escribir en lápiz y la parte que reemplazo la voy a escribir en verde para que se note la diferencia. Entonces, por ejemplo, tengo un x al cuadrado, acá tengo seno de algo, y ese algo pasa a ser directamente la sustitución u que puse. Y el diferencial de x pasa a ser diferencial de u dividido 3x al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a observar lo siguiente. Acá sigo teniendo x, pero como este x al cuadrado coincide y se despeja perfecto con este x al cuadrado, elimino las x de mi problema en primer lugar. Y después yo tengo este 3 que está dividiendo, que puedo sacarlo por fuera como si fuera un tercio multiplicando, entonces tengo 5 tercios, ¿sí? Y la integral me queda directamente, ¿sí? Como si fuera con una letra nueva y me queda perfecto, ya me queda sin x, ¿sí? Entonces digo,
sí funcionó porque eliminé, entre comillas, la x. O sea, encontré una expresión que se ajusta perfecto con el modelo que quiero calcular. Si eso no hubiera sido así, me hubiera quedado una x sobrante, eso quiere decir que la técnica para este problema no funcionó. Y por lo tanto tengo que seguir aplicando, probablemente pasar a partes o pasar a otra técnica que me sirva para resolver este problema. Esto sí lo puedo sacar de tabla, porque fíjense que si voy a la tabla, ¿sí? Cualquier tabla que ustedes se fijen, la función seno, ¿sí? Seno de x tiene una integral que es menos coseno de x más la constante. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, yo ahora sí puedo decir directamente de tabla, ¿sí? Que tengo 5 tercios, todo esto por menos coseno de u más la constante. Esto me termina quedando 5 tercios menos 5 tercios multiplicado de coseno, y ahora vuelvo a sustituir lo mismo que tenía al principio, ¿sí? Que es este x al cubo menos pi, ¿sí? Más la constante. Y ahí me termina quedando mi función. Siempre que ustedes resuelven una integral, en general se les pone el nombre de, si la función original era f minúscula, generalmente por costumbre se le pone f mayúscula como para marcar que es la primitiva. ¿Está bien? Para chequear, ¿sí? Básicamente ustedes lo que tienen que hacer es derivar esta función. Entonces, por ejemplo, hacen f', tengo menos 5 tercios, la derivada de coseno es menos seno, ¿sí? De lo que tengo adentro. La derivada acá me queda 3x al cuadrado más 0, fíjense, menos con menos es más, 3 con 3 se va y me termina quedando 5x al cuadrado de seno de x al cubo menos pi. O sea que ya con eso me quedo tranquilo de que la función está funcionando ok.